Hola, soy el profesor Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de un tema de vital importancia para la afinación de pianos, que es la técnica de uso de la llave de afinar. Como sabemos, la llave de afinar es la herramienta esencial que se utiliza para afinar los pianos, colocadas en las clavijas, la cual una de ellas hemos ilustrado aquí. La llave de afinar es aquella herramienta que nos permite variar la tensión de las cuerdas que se haya anclada a la clavija. El problema de la llave de afinar y de las clavijas en sí mismas es que el conjunto llave de afinar, clavija, cuando está colocada la llave de afinar, es un sistema de control muy burdo, muy torpe para realizar un procedimiento de afinación que debe ser extremadamente preciso. ¿Qué quiero decir con esto? Que utilizar una llave de afinar colocada en una clavija como las que se usan en el piano implica un sistema de control demasiado torpe para el grado de precisión que se requiere a la hora de controlar la tensión de las cuerdas sobre las clavijas. Esta dificultad que tiene la afinación de pianos se compensa mediante el aprendizaje de técnicas muy específicas de uso de la llave de afinar. Estas técnicas nos van a permitir, una vez que las dominemos, controlar con un absoluto grado de precisión la clavija y por ende la tensión de las cuerdas que están ancladas a las clavijas, y este grado de precisión va a ser el suficientemente elevado como para que podamos hacer una afinación de pianos de altísima calidad. No quiero dejar de remarcar la importancia del aprendizaje de las diversas técnicas de uso de la llave de afinar que se explican en nuestro curso y que hoy vamos a tratar de ir ilustrando, porque son el único modo a través del cual se logra no solamente una afinación de precisión, sino algo que es muy importante en la afinación, que es la estabilidad de la misma. Uno de los grandes beneficios que nos da el adecuado uso de la llave de afinar a través de sus diversas técnicas es que no solo logramos colocar la clavija en una posición tal que la cuerda adosada a la misma tenga la tensión precisa que nosotros buscamos en la afinación, sino que la estabilidad de eso que hemos colocado se mantenga a través del tiempo. Este punto, este último punto, la estabilidad, es fundamental a la hora de una afinación de pianos de alta calidad y usualmente es lo que distingue a un afinador de pianos poco calificado, digamos, de uno profesional como los que se gradúan de nuestra escuela. Lamentablemente vemos una y otra vez técnicos de pianos o personas que afinan su propio piano que, sin conocer en profundidad las técnicas de uso, de precisión de la llave de afinar, las afinaciones que realizan son de una estabilidad verdaderamente lamentable. Pueden más o menos afinar el piano, pero la consistencia a través del tiempo de esa afinación deja mucho que desear. Incluso desaparece la afinación no solamente a los pocos días, a veces a las pocas horas. Así que con esto quiero remarcar la importancia del aprendizaje de estas técnicas que nosotros enseñamos en amplitud y profundidad en nuestro curso. Pero primeramente, como introducción, quiero que analicemos un poco la clavija y cómo es su modo de vida en el piano, a dónde está colocada. Obviamente esto en nuestro curso lo explicamos con sumo detalle, pero quiero que en este gráfico lo veamos en profundidad. La clavija es una pieza cilíndrica de acero usualmente. En los pianos más antiguos puede ser simplemente de hierro, obviamente el acero es un hierro purificado, que se encuentra en gran parte de su longitud metida dentro de una pieza de madera que hay en el piano que se llama clavijero.
Esta pieza de madera es una pieza especial, usualmente multilaminada, donde distintas capas de madera están encoladas una sobre otra y cada capa tiene cruzadas sus vetas con respecto a la otra para lograr una mayor estabilidad en la clavija. Si nosotros miramos la clavija de frente, como vemos en un piano vertical, aquí la estamos viendo un corte de perfil, ¿sí? En un piano vertical la estaríamos viendo de arriba, y nosotros frente a la clavija veríamos una pieza metálica que es parte del arpa del piano. El clavijero no es metálico y eso es simplemente una porción muy fina de fundición de hierro, a través de la cual la clavija pasa, es una porción fina, pero no realiza su anclaje allí, sino en la pieza de madera, en el clavijero que está detrás. A veces en el orificio por donde entra la clavija se puede ver un anillo de madera, que tampoco es el clavijero, sino que es un buje de madera que simplemente se coloca con fines estéticos. La cabeza de la clavija, diferenciado del pie de la clavija, que es la zona que está metida dentro del clavijero, está fuera del piano, pierde su forma cilíndrica que tiene en el sector que está dentro del clavijero, para formar una forma cónica para que la llave de afinar pueda atraparla adecuadamente. En una parte intermedia entre el pie y la cabeza está anclada a través de 2 o 3 espiras de cuerda, la cuerda, y luego la cuerda va hacia su longitud que va a estar en condiciones de vibrar cuando el martillo la percuta. Uno de los primeros problemas dinámicos que vemos aquí es que tenemos la cabeza de la clavija libre y el pie de la clavija atrapado en el clavijero. Si esto lo pudiéramos ilustrar mediante un dedo que sería la clavija y esta mano que sería el clavijero, nosotros vemos que una parte de la clavija está adentro del clavijero atrapada y la otra parte está suelta en la cabeza. Esto genera un efecto que se debe tener muy en cuenta a la hora de afinar, que es un efecto de torsión. O sea, en esta zona, entre la parte libre y la parte atrapada, la clavija torsiona cuando la giramos desde su cabeza con la llave de afinar. Esta torsión, ¿sí? Si esto está atrapado aquí, y aquí hay un trabajo de torsión, genera que a veces la cabeza gire y se torsione sin que el pie de la clavija se haya movido dentro del clavijero. Y aquí tenemos que decir algo que es fundamental y es como una primera ley de las técnicas de llave de afinar. Solamente habremos afinado adecuadamente la cuerda o modificado su tensión no cuando movemos la cabeza de la clavija, sino cuando a través de la cabeza logramos mover el pie de la clavija. ¿Por qué? Porque si el pie queda quieto y solamente gira la cabeza quedará torsionada y cargada con un efecto resorte que generará mucha inestabilidad y al poco tiempo de haberse dejado esa cuerda allí volverá a su posición normal y perderá la afinación lograda, generando una inestabilidad muy grande. Las técnicas de llave de afinar nos permiten superar todas estas dificultades, es decir, superar la torsión que genera la clavija y así mover el pie de la clavija. La finalidad de las técnicas implica lograr un control profundo y adecuado del pie de la clavija y no solamente de la cabeza. Uno de los aspectos que tenemos que mencionar aquí, que es muy importante, es cómo se comporta cada tipo de clavija con cada tipo de clavijero o con cada tipo de piano que encontramos.
Para eso hablamos de clavijas en dos grandes grupos, clavijas flojas y clavijas más duras. Cuando el clavijero atrapa muy fuerte la clavija, hablamos de clavijas duras, y cuando el clavijero está más blando, hablamos de clavijas blandas o que se arrastran. La clavija blanda se arrastra al girar dentro del clavijero, y la clavija dura tiene la tendencia de ir pegando saltitos cuando va girando dentro del clavijero. Es decir, aquí nos encontramos con dos comportamientos diferentes de la clavija con respecto al clavijero en función de las características del clavijero. Si el clavijero es blando y la clavija está con menos fuerza atrapada por el clavijero, la clavija va a tender a arrastrarse al girar dentro del clavijero. Y si el clavijero es muy duro, la clavija va a tender a ir haciendo saltitos a medida que va girando, y no solamente eso, va a tender a no querer girar mucho el pie de la clavija. Obviamente, estas dos condiciones requieren dos grupos diferentes de técnicas de llave de afinar, por lo cual otra de las consecuencias que podemos extraer desde aquí es que las técnicas de llave de afinar se van a ir adaptando no solamente a la persona que es usted y a las características de afinación que tenga y a cuál técnica le queda más cómoda, sino también a las características del piano. Clavijas que son blandas y se arrastran requieren de técnicas de llave de afinar específicas para esa condición, y clavijas que están en clavijeros más duros y que van saltando requieren de otro grupo de técnicas de llave de afinar que se adapten a esas condiciones. Así que bueno, estos son los dos grandes grupos de técnicas de llave de afinar que se adaptan a las condiciones en las que se encuentra la clavija en el piano. Y para finalizar esta primera parte del tema que nos ocupa, quiero hablar de por qué hay clavijas que se comportan de un modo, que se arrastran, otras que saltan, otras que son más fáciles de afinar y otras más difíciles, etcétera, etcétera. Básicamente tiene que ver con la condición del clavijero, con la edad del piano. En general los pianos nuevos tienen las clavijas más duras que los pianos más antiguos. El estado del clavijero es muy importante. La humedad ambiente a la que está sometido el piano es muy importante. En ambientes de mucha humedad, el clavijero se hincha y atrapa con mucho más fuerza a las clavijas, y en ambientes de menor humedad, con clavijeros más secos, la clavija empieza a quedar más floja. Para solucionar este problema ya habíamos visto en otros videos, que recomiendo ampliamente, el sistema para el control de la humedad Darmstaedter, porque mantiene estable la humedad dentro del piano y evita este juego de exceso de humedad, de efecto de humedad, que a la larga termina dañando el clavijero y la estabilidad de la afinación. Así que bueno, los factores son estos. Las técnicas ahora las vamos a analizar en sumo detalle, y espero que haya comprendido la importancia del aprendizaje y del manejo de las técnicas de llave de afinar para afinar pianos. Así que bueno, seguimos en la segunda parte de esta lección. Bueno, analicemos ahora las diferentes técnicas de llave de afinar una por una para ver sus características y particularidades. Como decíamos antes, en cuanto al comportamiento de la clavija con respecto al clavijero, tenemos dos tipos de clavijas, lo que llamábamos clavijas blandas, o que en general se arrastran, y decimos se arrastran porque su movimiento es más suave dentro del clavijero. Eso es algo que se percibe a través de la llave de afinar. Y las clavijas duras, o clavijas que en general saltan. ¿Qué quiere decir que saltan? Que van haciendo movimientos bruscos dentro del clavijero,
porque están muy duras. Obviamente, de las clavijas que se arrastran a las clavijas que saltan, hay toda una gradualidad de comportamiento de las clavijas. Es decir, como a veces podemos decir que las cosas las vemos o blanco o negro, aquí el blanco sería clavijas que se arrastran y el negro sería clavijas que saltan, pero lo que quiero ilustrar es que hay toda una gama de grises entre medio que representan diversos comportamientos de las clavijas que van de un polo al otro. No es que las clavijas o saltan o se arrastran de un modo tan definido. Hay algunas que saltan poquito, hay otras que a veces saltan y a veces se arrastran. Hay una infinidad de variedad de comportamientos de las clavijas adentro del clavijero. Por otro lado, un concepto que debemos tener presente es el concepto de la fuerza o de la masa que aplicamos a la llave de afinar para controlar las clavijas. Lo que nos permiten un adecuado manejo y una adecuada maestría en el uso de las técnicas de llave de afinar es poder controlar la cantidad de fuerza que aplicamos a las clavijas y que esa cantidad de fuerza sea adecuadamente transmitida como nosotros queremos a las clavijas. Eso es uno de los aspectos que nos permite hacer en el piano y en las clavijas el control de la llave de afinar a través de las técnicas. A grosso modo, tenemos algunas técnicas de llave de afinar que son más preponderantes y de mayor uso o más recomendadas para las clavijas más blandas o que se arrastran, y otras que son más recomendadas para las duras. Pero como recién le dije que hay una gradualidad inmensa entre un polo y otro en el comportamiento de las clavijas, usted deberá ir viendo y probando las distintas técnicas, que ahora en un ratito las vamos a ver en el piano, se las voy a mostrar cada una de ellas, para ver cuál se adapta más a cada condición. Pero a grosso modo podemos decir que la técnica de golpecito se adapta tanto a las clavijas blandas como a las duras. La técnica de empujar y tirar también. La técnica de quebrar la muñeca se adapta más a las clavijas blandas, pero hay personas que la usan para clavijas duras, saltadoras, que no son tan duras. Y después tenemos las técnicas específicas para clavijas duras, además de las que recién mencionamos, que funcionan para uno y otro tipo de las clavijas, aunque levemente adaptadas. Tenemos la técnica del pulgar, y la técnica de tirar sin mover y la técnica de cachetear. La técnica de golpecitos y la de empujar sin tirar son comunes a ambas, y algunas personas la técnica de quebrar las muñecas la utilizan también para clavijas duras. Estas son básicamente los distintos tipos de técnicas que nosotros enseñamos en nuestros cursos, las enseñamos en profundidad y en sumo detalle, y ahora las voy a demostrar en el piano, para que pueda ver cómo se realiza cada una de ellas y para que pueda ver cómo se comporta la clavija y cómo se logra la estabilidad utilizando cada técnica en comparación con las otras. Así que seguimos en el próximo video. Bueno, soy el profesor Hugo Landolfi y ahora voy a pasar a demostrar la aplicación de cada una de las 6 técnicas de llave de afinar que acabamos de ver, y voy a explicar los pormenores de cada una de ellas y cómo es la característica y la práctica que usted debe hacer para llegar a dominarlas con sumo detalle. Así que bueno, ahora voy a proceder a salir un poco del foco de la cámara para solamente que quede enfocada la llave de afinar, para que usted pueda apreciar mucho mejor lo que voy a mostrarle. Así que bueno, vamos a hacer un poco de zoom. Ahí está. Entonces, como le decía,